Ok, buenas noches, bienvenidos, clase de Zohar, Parashat Shemot. Éxodo. Con esta parashá estamos comenzando el libro de Éxodo y al mismo tiempo estamos comenzando un periodo de tiempo que se conoce como Shovavim, que es entre la porción de Shemot y Mishpatim. Este libro que estamos empezando a leer es el segundo libro de la Torá y corresponde a la Sefirá o al Pasuf de Jochma. Es el segundo nivel o el segundo mundo, el famoso mundo de emanación, famoso entre nosotros nada más, no es muy famoso en otros. Y el nombre literalmente de este libro en hebreo es Sefer Shemot, el libro de los nombres. ¿Sí? Después a alguien algún día se le ocurrió traducir la palabra Shemot a Éxodo. ¿Sí? Los libros de la Torá tienen nombres en hebreo en el idioma en que fueron escritos, ¿sí? Que son Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim, que si uno lo tradujera literalmente serían Génesis, nombres, Vaikra, que es Levíticos, quiere decir y llamó, ni siquiera es una palabra simple, es y llamó. El otro, el cuarto sería en el desierto y el quinto, cosas. Dvarim quiere decir cosas o dichos. ¿Sí? Y tienen una razón de ser. Cuando uno le pone nombre a algo es porque así es como se despierta esa energía. Bueno, como la historia de lo que vamos a leer en este libro cuenta sobre el éxodo de Egipto, bueno, algún día alguien decidió traducir el nombre de Shemot a Éxodo y ese es el nombre que tenemos hoy o con el que se conoce a este libro. Pero el libro se llama Shemot y pareciera hacer alusión con este nombre a la primera frase de la porción que dice Ve'ele Shemot Bnei Israel Avaim mi Mitzrayim et Yaakov ish ve'ato uveito va'u. Estos son los nombres, Ve'ele Shemot. Ok, no le vamos a poner Ve'ele y estos son, como está hablando de nombre, bueno, pongámosle Shemot. Sin embargo, es claro para los que estudian Kabbalah que hay un propósito por el cual se llama Shemot. Es porque todos los nombres divinos de Dios son revelados en este libro. ¿Sí? Todos los nombres que hay, que existen, con los que se invoca esa energía o esa entidad o lo que sea que sería Dios, aparecen en el segundo libro de la Torá, que por supuesto corresponde al nivel de emanación que es Jochma, lo que llamamos Abba, Dios Padre. Entonces, bueno, como es en ese ámbito en donde el verdadero dueño del juego decidió inventar un Dios para nosotros, es en este libro que es el que corresponde a este nivel de emanación, de donde surgen estos distintos nombres que en realidad son distintas formas de manifestación de los atributos divinos. Es decir,
diferentes estados de revelación, pero que en realidad son diferentes estados de ocultamiento. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos entender qué es Dios, Dios es Dios. No tiene diferentes, no es a veces bueno y a veces malo, a veces bondadoso, a veces misericordioso, o ¿cómo se dice? Judgmental, o juicio, ¿cómo? O estricto, o en juicio, o judgmental, ¿cómo se dice? ¿Cómo? O juzgador, ¿sí? En realidad toda manifestación que no es eso puro es en realidad un nivel de ocultamiento de la cara de Dios. Otra vez, teniendo en cuenta que hablamos de un supuesto Dios que es un invento de esto que realmente es lo que es Dios, pero que como un ser humano no lo puede entender, tuvo que crear también el concepto de una deidad o de una divinidad para que nosotros podamos relacionarnos con esto, ¿no? Pero bueno, lo particular de un nombre, uno puede tener, ¿sí?, una misma cosa y decirle vaso o decirle en otro idioma glass o cup o lo que sea, y sin embargo está hablando de la misma cosa, pero según los nombres o el nombre que uno le pone a algo, ¿alguien sabe cómo se dice vaso en alemán? ¿No? Porque siempre es lo que más me llama la atención. ¿Cómo puede ser que esta misma cosa que nosotros le decimos, no sé, a esto, MP3 o lo que sea, algo con 3 letras, un alemán le puede poner 25 consonantes y querer decir lo mismo, ¿sí? Y sin embargo es el mismo objeto, es la misma cosa, pero cuando ves eso, decís, esto debe ser algo importantísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene toda esta secuencia de... y después cuando lo pronuncian es un... ¿sí? Desaparecen todas las... Ok. Y esto hace que haya una percepción distinta de una misma cosa según el nombre que tiene. ¿Sí? Antes del famoso episodio de la dispersión de la Torre de Babel, todos entendíamos que cada cosa era lo que era y tenía el mismo nombre, y generalmente los nombres, y como el idioma original de los nombres de todo era el hebreo, todo tenía nombres muy pequeños. ¿Sí? El hebreo es un idioma que todas las raíces en hebreos de las palabras tienen 3 letras. ¿Sí? Era bastante más simple, digamos. Eso por un lado. Y hacia ahí vamos a ir hacia el final de la clase a entender cuál es la relación entre la Kabbalah y los nombres. Porque de hecho fuera del estudio de la Kabbalah, después de 3.500 años de estudio de Torah dentro del judaísmo, nadie... Si alguien puede levantar la mano y decirme, yo voy a tal sinagoga ortodoxa, reformista, conservadora, lo que sea, en donde hablamos de los nombres de Dios, no existe. ¿Sí? No hay, no es algo importante. Ni hablar de la gente ortodoxa que yo escuché decir hace 20 años atrás, hoy es distinto porque ante la exposición al conocimiento, si bien no saben de qué se trata, por lo menos ya no pueden seguir negándolo. Escuché gente decir, esos 72 nombres de Dios son un invento del rabino Berg. ¿Sí? En un momento también se lo creyeron que era un invento de ellos porque hasta quisieron patentarlos, pero tengo en mi posesión un Zohar del año 1882 impreso en un día buscando
un libro específico en eBay, encuentro que hay un tipo que está vendiendo dice libro antiguo hebreo. Entonces, y le había había escaneado alguna de las primeras páginas. Entonces me meto en las imágenes para ver y veo la imagen del escaneo de la primera página que dice Sefer HaZohar, libro del Zohar, porción o libro de Shemot. ¿Sí? Cosas que lo compré y era, ¿sí? Apenas lo recibí, buscar a ver si estaban los 72 nombres. Porque es en este libro donde aparecen, sí, obviamente hacia el final aparecían los cuadros con los 72 nombres. Muchos años más tarde me enteré que esa edición del Zohar impreso en Vilna en 1882 es el Zohar con el que Rav Ashlag estudió Zohar y usó para hacer la transcripción de los Zohars que él imprimió con su comentario, con el Pirush HaSulam. Por otro lado, para todos los que tomaron el curso inicial de Kabbalah aplicada, Ser y Vivir Libres, lo primero que escuchan con lo primero que queremos perturbar la mente de un pobre nuevo alumno cuando llega a este lugar es esta idea de que el ser humano nace preso. ¿Sí? Todos los días cuando los judíos del mundo hacen Shaharit y hacen el rezo de la mañana entre el Shema y la Amidá, la parte, digamos, más elevada de la conexión, justo al final, antes de empezar la Amidá, se nombran ciertos atributos, cosas que hace Dios, ¿sí? Que levanta a los caídos, y una de las cosas que dice es Motzi Asirim, libera a los presos. Y decimos siempre que la persona cuando dice esto tiene que meditar en su propia liberación, ¿sí? Por lo menos en darse cuenta que está preso. Ya con eso es un montón. Entonces le decimos a la gente que el ser humano nace preso, que no nace libre como dice la Declaración de Independencia de muchos países, ¿sí? Que todos los hombres nacen libres y tienen derechos tienen, pero libres no nacen. Y que la libertad llega a partir de los 12 o 13 años, cuando la persona tiene la capacidad de buscar adherirse al Creador. Ahora, eso lo sacamos del Zohar. Acá hay y uno pudiera decir, bueno, es lógico que cuando uno va a una sinagoga o a una iglesia, cuando te explican el libro de Éxodo, no te digan esto, de que en realidad lo que dice, porque literalmente el libro empieza diciendo, estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan, presente continuo, no que llegaron hace cientos de años o miles de años atrás, que llegan con Jacob a Egipto, cada uno según su familia, salen todos los nombres, Rubén, Shimón, tal. Y continúa diciendo, los israelitas eran muy fértiles y prolíferos y se multiplicaban cual enjambres. Llegaron a ser tan numerosos que colmaban todo el país. Dice, entonces se levantó, fue coronado un nuevo rey en Egipto que no conocía a Yosef. Y él dijo, miren,
este pueblo de los israelitas se está haciendo más numeroso y más poderoso que nosotros. Tramemos algo en contra de ellos. ¿Y qué hizo? Los esclavizó. Decidió capturarlos y es raro. De entrada es raro que haya podido hacer eso cuando dice que eran más que ellos. ¿Sí? Y lo que el Zohar explica de esta historia: estos son los hijos de Israel que llegan a Egipto con Jacob. Se refiere a cuando a las almas, estos son los hijos de Israel, se refiere a las almas que encarnan en cuerpos humanos, es decir, que descienden a Egipto, porque el cuerpo respecto al alma de una persona es una prisión, es un lugar estrecho, confinado, versus esta característica de infinito que tiene de donde el alma viene. Y que no conoce y se despierta un rey que no conoce a Yosef. Todo esto ya lo explicamos en el curso, es esta idea de se despierta la conciencia del cuerpo, y el cuerpo no piensa que el sustento viene de Yosef, viene de Zeirampino, de la luz, de lo metafísico. Piensa que él no pidió nacer. Entonces, aquellos responsables por haberlo hecho nacer tienen que proveer. ¿Sí? Esa es la conciencia del cuerpo. Como él es una víctima de estar encarnado en ese cuerpo, y él no pidió eso, entonces que los padres le den, o que alguien le dé. ¿Sí? Y hay gente que llega así hasta el día antes de morir, a los 80 años. ¿Sí? Nunca cambia. Ahora es factible que uno pueda no encontrar esta información en la sinagoga o en la iglesia, porque es del Zohar, ¿sí? Y el Zohar es un libro que estuvo oculto durante miles y miles de años. Sin embargo, el Ari da otra explicación acerca de lo que significa esta primera frase del libro de Shemot. No hace falta que les diga, no todos saben que lo que ocurre en este libro, rápidamente en la primera porción, de golpe el pueblo de Israel es esclavo 110 años y hay un chico que lo tiraron al río y lo sacan a Moisés, lo sacan del agua. Un día mata a un egipcio, se va. Realmente uno puede entender por qué la gente que hace una película de el Éxodo puede hacer la película que hicieron. Hay tan poco detalle escrito, como si fuera que hace falta que en 2 horas que entre el script, ¿no? Que entre el libreto dentro de esas 2 horas. Casi no hay detalles ni siquiera de qué ocurre con Moisés. Desaparece durante 80 años y vuelve a los 80 años a querer liberar al pueblo, todo en una misma porción. ¿Sí? Se le aparece un arbusto prendido fuego que no se consume, y en medio de ese arbusto prendido fuego le aparece este supuesto Dios y le dice que vaya a liberar a la gente. ¿Y qué se le ocurre preguntarle a Dios? ¿Qué le pregunta Moisés a Dios? Pareciera como que Moisés le está diciendo: espera, un poco más de respeto, saludame, te saludo. ¿Sí? ¿Qué le dice? ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Se le aparece Dios, ¿no? Y le dice: vas a ir y vas a liberar a mi pueblo. Esto, otro, no sé, ¿qué es lo que le pregunta? Yo le preguntaría: ¿cómo? ¿Sí? Entonces, Moisés le dice: ok, pero cuando yo vaya y les diga que me mandaste a liberarlos, me van a preguntar: ¿cómo se llama el Dios que te mandó a liberarnos? ¿Qué les digo? Y Dios le dice: deciles Eyeh asher Eyeh,
yo seré quien seré. Esa es la traducción que tiene la palabra eie, es ser en futuro. Y de ahí es de donde la metafísica, o no la metafísica, no me refiero a lo metafísico, sino a esto que llaman metafísica, el estudio del hermetismo, pero a través de Saint Germain y de Connie Méndez y de los personajes que hicieron al hermetismo popular, sacan esta idea del yo soy. ¿Sí? La idea del decir yo soy tal y tal cosa es en realidad tratando de invocar este Dios que se autodenomina yo soy. Pero en realidad en el hebreo original no dice yo soy, dice seré quien seré. Y ahora vamos a ver qué quiere decir este nombre Ehyeh. Aleph, ¿sí? Aleph, Kei, Yud, Kei. O de dónde surge ese nombre. El Ari, ahora después volvemos a los nombres. El Ari dice esto respecto a estos son los hijos de Israel que llegan con Jacob a Egipto. Si bien sabemos que la Torá tiene 70 facetas, ¿sí? Es como si fuera un diamante que es un brillante, ¿no? Que está todo facetado y ahí según de dónde uno lo ve se ve distinto. Dice, una de sus divisiones importantes es el remes. Remes no es sod. Y por eso hago alusión a todo lo que dije antes de que uno pudiera entender que en una sinagoga o una iglesia no sepan esto. Pero el Ari nos está diciendo que ya en su época, en el año 1500, esto que él va a explicar no era considerado sod, no era considerado un secreto de la Torá, sino que era uno de los 4 niveles inferiores de entendimiento de la Torá. Dice, y el nivel de remes, los niveles son pshat, drash, remes y sod. El nivel de remes tiene que ver con, ¿cómo se dice? Hints, pistas que aparecen, que surgen de cómo está escrito no es que es un gran secreto, sino que si te fijas cómo está escrita la frase y cuáles son los valores numéricos y esto y lo otro, y era un tipo de estudio de la Torá que cualquier persona que tenía suficiente estudio de Talmud y sin necesidad de entrar en la mística, en los niveles de Drash, o sea, el Midrash, el Remes y el Pshat, todo supuesto rabino preparado tendría que conocerlo. Dice, según el nivel de Remes, el descenso de los israelitas a Egipto alude al embrión mientras está en la matriz o en el vientre de su madre, en medio de toda esa estrechez. Estrechez se refiere a cuando la palabra Mitzrayim viene de estrechez o de confinamiento, ¿sí? Cuando una cosa está confinada, ese cosa se dice Metzar, y Mitzrayim muestra o pudiera ser traducido como confinamientos. Dice, en asociación a esto podemos interpretar que la frase que dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel, se refiere a las facultades del alma, ¿sí? Lo que cuando si el alma se pudiera expresar a través del cuerpo, cuáles son las capacidades que tienen las facultades.
Dice, se refiere a las facultades del alma. Estos son los hijos de Israel. Ya no estamos hablando de lo que dice el Zohar de que supuestamente cada alma completa es considerado un hijo de Israel, sino que dentro del caso de una persona, los hijos de Israel se refiere a las distintas facultades del alma. Puesto que ya que de la misma forma que una persona tiene 248 segmentos en su cuerpo o órganos, y los cabalistas y el Zohar le llaman a los huesos órganos también. Entonces, cuando uno suma la cantidad en el caso de un hombre masculino, la suma de los órganos internos y los huesos y articulaciones dan 248 segmentos. En el caso de las mujeres es 252. Pero se utiliza decir órganos, ¿sí? Y esto incluye la piel también como un órgano. Dice, de la misma forma que el cuerpo posee 248 órganos y 365 nervios, igual de partes contiene el alma. Y el alma se refiere a nefesh, ¿no? Al nivel básico de... Dice, y estas son las facultades del alma, ¿sí? O los hijos de Israel, que descienden a Egipto.